Muy buenas Nakils, bienvenidos al canal. Yo hoy os traigo una de las mejores corbetas que he hecho. Y lo mejor de todo, os subiré una segunda parte haciendo decoración. Al final del vídeo podréis ver cómo queda esta cacho cabina de guay. Así que prepararos porque viene unas cuantas partes bastante interesantes. Cuando suba la segunda parte la tendréis arriba a la derecha de la pantalla para que tengáis acceso rápido o incluso en la descripción. Eso sí, cuando lo tenga preparado. Dicho esto, vamos con la primera parte. En esta primera parte nos vamos a enfocar en construir toda la nave. Así que, propulsores de aterrizaje de campo magnético, contamos desde el medio. 1, 2 y aquí en el tercero construimos. Para tenerlo yo de punto de referencia no hace falta que coloquéis esta segunda porque luego la borraremos, importante. Como punto de referencia para mí, una casilla más atrasada coloco otro. Colocamos unos cuantos habitáculos en estas posiciones. La derecha va a ser la zona de la estación, importante. Colocamos en la parte delante la cabina y colocamos el motor, el reactor y todas las piezas que nos piden para poder finalizar la construcción. De ahí ya le damos a que sí, hemos acabado la corbeta. Nos salimos del modo construcción y ahora en esta parte, en el morro de la corbeta, pillamos el objeto que es la ventana, le damos a colocación libre y ahora en el suelo, si os fijáis, hay estas formas. En el lado izquierdo nos ponemos aquí en la esquina, en esta parte, justo en medio, en ese huequecito, colocamos una ventana. Lo contrario, lo mismo en forma de espejo. Esta misma esquina del suelo, miramos al medio, colocamos. Esto nos dejará en el modo construcción colocar otro habitáculo, pero con un ángulo, como estáis viendo, un tanto diferente. Colocamos esto aquí y el otro. Es importante que tengáis cuidado, ya que si borráis cualquier pieza antes de construir esto, esto que hay aquí, estas ventanas, se quitan. Una vez lo habéis hecho, es algo bastante sencillo de hacer. Quitáis todas las piezas anteriores, colocamos una góndola Speedbird a cada uno de los dos lados, como estáis viendo. Nos va a dejar ahí un poco la forma de la nave, como lo queremos. Pero muy importante, aquí delante del morro vamos a colocar un carenado, en este caso de turbina. También hojas Arcadia invertidas, como estáis viendo, boca abajo. Y tendríamos ya esta forma bastante guay. Seguido, otra vez, góndolas Speedbird. Pero de la otra parte del ala, la parte de atrás, las colocamos de esta forma, al revés de las de antes. Dicho esto, como estáis viendo, nos quedan unas cuantas piezas en la parte de atrás que vamos a colocar bordes de difusor Vesper. Esta es la parte de atrás, así que colocamos estos difusores. También vamos con las hojas de Arcadia porque en la parte delante de la ala las vamos a colocar de esta forma, boca abajo también. Y muy importante, la parte de atrás la vais a colocar con ángulo recto, es decir, de esta forma, como os voy a enseñar ahora, no como en el lado derecho que tiene ángulo. Importante, tiene que ser ángulo recto. Como estáis viendo, queda bastante guay. Una vez hecho, quitamos esto de aquí. Es temporal, van a haber algunas piezas temporales, ya os lo digo. Pero esta va a ser una de ellas. Lo que vamos a hacer es quitarlo, porque la zona para entrar y salir de la nave va a ser aquí. Vamos a tener que hacer unas cuantas construcciones, ya lo veréis más adelante. Pero la idea es que vamos a entrar con una zona de aterrizaje. Y de la zona de aterrizaje llegaremos a otra zona de aterrizaje. Ya veréis, es un poco extraño, ¿vale? Pero veréis que todo tiene sentido. Vamos a colocar un carenado que estáis viendo aquí al revés, un carenado blindado. Colocamos las aeroalas Vesper en esta forma, boca abajo otra vez. Ahí está. Y ya tenemos hecha la zona del medio. Vamos a empezar a construir ya la parte de atrás. La parte de atrás vamos a quitar este habitáculo. Aquí ya tenemos una buena zona. Bueno, habitáculo, pasarela, como queréis llamarlo. Yo a veces me confundo. Vamos a colocar una pieza arriba, una pasarela arriba. Vamos a colocar la salida de conducto en este lado. Y ahora si movemos la pasarela, la vamos a poder dejar debajo del conducto. Si colocamos el conducto abajo, ahora nos va a dejar colocar la pieza a los laterales. Es un pequeño glitch muy sencillo de hacer. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque si nosotros alargamos la pieza hacia afuera, hacia nosotros, podemos colocar este potenciador de trueno en este lado. Y si hacemos lo mismo en el otro lado,
que es básicamente mover las piezas al lado derecho, ¿vale? Como estáis viendo, una, y ahora tendríamos que mover una segunda, porque si no, no nos va a dejar cuadrarlo de la misma forma. Movemos una segunda hacia aquí, copiándolo, nos va a dejar poner el otro potenciador aquí, y nos quedarán unos motores espectaculares. Podemos poner, si queremos, carenados Vesper aquí arriba, incluso abajo, aunque ya os adelanto que yo más adelante los quitaré. Esto es por si os mola a vosotros tener esto y tocando el suelo. Yendo a la parte de adelante, colocamos un habitáculo, colocamos la cabina de clase Trueno aquí delante, y luego quitamos el habitáculo, la pasarela o lo que hayamos puesto. Aquí en medio, en esta pasarela o habitáculo, como queréis llamarlo, lo quitamos. Y aquí vamos a poner una zona de aterrizaje de clase Trueno, tal que así. ¿Vale? Como estáis viendo, esto bajará, queda bastante bien. Luego construiremos suelo manualmente, colocamos una pasarela y aquí delante una zona de aterrizaje de clase Titán. Importante, de Titán, embajador se queda bugueado y no podéis pasar, tiene que ser Titán. Aquí vamos a colocar otras pasarelas, tal que así y tal que así. Importante que tengan la misma orientación, ¿vale? Que estén orientadas hacia el mismo lado, no hacia el lado de las alas. Ahora vamos a colocar estas piezas que vais a ver, son temporales. Ya os lo avanzo, estas piezas no hace falta que las coloquéis, pero van a ayudaros mucho a construir. Las vais a poner tal que así, son las góndolas Speedbird, los bordes. Ahora un carenado supercrucero en la parte de las alas, metida dentro de la construcción, como este lado, ¿vale? Tampoco os comáis mucho la cabeza porque ahora os explicaré cómo hacerlo mejor, ¿vale? Un poquito más adelante en el vídeo, porque vamos a tener que hacer unos cuantos retoques. Eso sí, carenado Vesper al revés nos va a permitir, uno a cada lado, extender las alas un poco. Y para rematar el trabajo en las alas, vamos a darle un toque guay con las hojas Arcadia al revés, que como estáis viendo le da un toquecito bastante raro, pero a la vez interesante a la nave, un toque bastante guapo. Ahora bien, tenemos parte de la corbeta hecha, no está quedando mal. Podemos colocar el habitáculo del ala hacia abajo, quitamos el habitáculo central, es importante que no lo borremos si no tenemos una copia. Y aquí en medio vamos a tener que quitar estas piezas que hemos puesto antes, si las habéis puesto, ¿vale? Porque ahora os explicaré cómo las vamos a poner. Vamos a colocar carenados de fogón. Como vais a ver, tienen que quedar tal que así, al revés y con la parte curva hacia el interior de la nave. Importante. ¿Por qué queremos esto? Bien, esto le va a dar un toque más fino a las alas, por eso lo hacemos. Pero ahora tenemos un problema, no nos va a dejar colocar esto dentro de la estructura, se va a quedar aquí, pero queremos que se quede dentro, así que quitamos el bloque, la pasarela central, extendemos la pasarela del ala y ya podemos poner el carenado. Lo mismo en el otro lado, extendemos y ya podemos colocar el carenado en el otro lado. Es algo un poco molesto, ¿vale? Pero ya estáis viendo, la idea es muy sencilla. Una vez hemos extendido las dos alas, quitamos el bloque de en medio y ponemos otra vez la pasarela como al principio, ¿vale? Con el ángulo normal, ahí está. Y ya tenemos la construcción más o menos hecha. Solo quedaría poner aeroalas de turbina en la parte de atrás. Y ya le hemos dado un buen toque. Como estáis viendo, queda bastante espectacular. Ahora diréis, queda un hueco ahí muy feo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Tenemos que poner reactores para la nave. En concreto, la idea que os voy a enseñar os va a permitir poner 3 reactores. 2 de clase Medusa, 1 de clase Zenith. Son los mejores reactores. El Zenith porque te da alcance luz y en clase Medusa nos da mucha maniobrabilidad. Así que en medio de clase Zenith, en los laterales, sin tocar nada, ya se va a poner con este ángulo las clases Medusa. Ahora para rematar la parte de atrás vamos a colocar una pasarela. Vamos a colocar motores duales. A mí me gustan mucho los Dynamo, quedan espectaculares. Podéis poner de flujo cinético si te gusta más, pero a mí me gusta cómo quedan estos. Vamos a quitar esta pasarela que hemos puesto y aquí vamos a poner, importante, esto de aquí, un propulsor costero. ¿Para tener otro propulsor? No, porque tiene la pieza como está hecha, tiene un ángulo redondo que da un toque espectacular abajo de la nave. Por último, carenado costero en la parte de arriba para que quede ya el toque final. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el inicio, el morro, la parte de la nave, importante. Vamos a colocar
esto aquí arriba. Vamos a tener que retrocederlo un poco, ¿vale? Un toquecito hacia atrás. Vamos a poner un carenado super crucero. Podéis poner otro carenado si os gusta más o si no tenéis pieza, pero luego vais a tener que tapar más, así que el mejor es el de supercrucero. Es liso, tenéis que tapar luego menos. En general es más cómodo. Eso sí, copiamos desde abajo hojas de Arcadia. Ahí está. Aquí vamos a colocar aeroalas de turbina. No os preocupéis mucho porque ahora las vamos a echar un poquito hacia atrás de la nave, ¿vale? Un toquecito más para atrás de la nave. ¿Por qué? Porque en la parte central va a ir otra pieza. Colocamos también, como estáis viendo, un carenado en la parte de atrás. El que sea, el carenado que más os guste. Y echáis esto para atrás. Si os preguntáis qué carenado he usado, es el Speedbird, ¿vale? Aquí en medio colocamos una pasarela y colocamos estabilizadores Arcadia en el bloque de en medio, puestas giradas para que el patrón que estáis viendo de líneas cuadre perfectamente. Queda espectacular, queda como si fuera una pieza única. Ahora la pieza temporal esta de los laterales, porque sí, esto era una pieza temporal, nos va a permitir luego meter una sala de mando espectacular. Si no habéis visto ningún vídeo mío de corbetas, no sabréis esta mecánica y os va a flipar bastante cuando adelantéis el vídeo un poco. Eso sí, aeroala supercrucero, vamos a poner una encima del ala, de la pieza esa que nos ha costado tanto poner antes. Cuesta un poco poner esto también, ¿vale? Tenéis que ponerlo tal que en este ángulo, así. Lo mismo en el otro lado. Le da un toque más clean, más limpio a la nave. Y en la parte de atrás, en el carenado costero, vamos a poner también uno a cada lado. Ahí está. Ahora vamos a poner esta pieza, que es el borde cúpula Speedbird dentro de la nave. Estáis viendo en ese lateral. Y lo mismo en el otro lateral. Es importante esta pieza, ¿vale? No pongáis un bloque sólido porque necesitamos ese pequeño hueco. Aunque parezca una tontería, ese pequeño hueco nos ayudará. Colocamos en la aeroala de Argonauta, al revés, como estáis viendo. Bueno, mejor dicho, rotada. Y finalmente podemos poner esto. No hace tanta falta poner estos pontones de albatros. Cuesta también ponerlos en este ángulo, pero le da un toque que a mí me mola bastante. Y ya hemos avanzado bastante la nave. Queda poquito ya de lo que es el diseño en general. Podemos poner en la parte de los motores carenados blindados, si queréis. En caso de que lo estéis haciendo por abajo también, podéis ponerlo invertidos. Aunque como os he dicho antes, a mí me gusta más cómo queda sin esto. Así que toda esta parte de abajo la quito en los motores. Me gusta más cómo queda así. Dicho esto, vamos a poner armas. Tenemos que pillar dos. Las dos que os gusten a vosotros. ¿Dónde la vamos a poner? En este lateral de la nave. Vais a buscar un ángulo, ¿vale? Un poquito más arriba, mirando un poquito en este lado de la pantalla. Llegará un momento que el cañón se pone así como mirando hacia otro lado, ¿vale? Mirando a Cuenca. No os preocupéis que luego el cañón dispara correctamente, ¿vale? Vamos a ponerlos en ese lado porque queda bastante bien. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Finalmente, toca los colores. A mí me gustan los colores rojo, naranjas para esta nave. Rojo queda muy bien. Con el último material queda espectacular, ¿vale? El último material le da un toque metálico muy guapo a la nave. Finalmente, aquí detrás, casi se me esquiva, vamos a poner la pasarela, retrocedemos, ponemos otra encima del motor y alargamos esto para el otro motor. ¿Por qué hacemos esto? Porque podemos poner las Arcadia a la S justo en esta forma, que le da un toquecito a la nave. Quitamos ya las pasarelas, le da un toque ya rematador muy guapo, que seguro que alguno estará flipando ahora, estará diciendo, ahora sí que sí. Eso sí, no os olvidéis de pintar esas alas. Bien, viene la parte difícil, entre comillas, ¿vale? Es sencillo de hacer. Aquí os vais a caer, ¿vale? ¿Cómo entramos a la nave si esto se cae? Esto es una liada. ¿Cómo carajos entro a la nave? Pues bien, para entrar a la nave tenéis que venir aquí, debajo de esa plataforma de aterrizaje que baja. Vais a hacer un buen panel liso. Vamos a usar mucho de esto. Vais a hacer un buen panel liso. Por la parte de arriba vais a hacer varios paneles lisos. Borramos el panel liso de abajo
Y ahora vamos a hacer una buena capa de paneles lisos gigantes, ¿vale? Bastante pegados, bastante pegaditos entre todos. ¿Por qué? Porque si ahora subimos, borramos los que teníamos arriba, tenemos un suelo, entre comillas, que nos va a permitir hacer lo que queremos hacer más fácil. Vamos a colocar un suelo, o dos o tres, que tengan un tamaño pequeñito, pero tampoco demasiado pequeño. Es decir, un tamaño que no os moleste al entrar, ¿vale? Vais a buscar un tamaño de panel liso que si entráis y salís no os quedéis enganchados o os moleste personalmente a la hora de entrar. Como veis, colocamos 3. Vamos a alargar esto a los laterales, ¿vale? Más o menos vais a alargar esto, el mismo tamaño. Vais a alargar esto hasta llegar a esos bordecitos, ¿vale? Como estáis viendo. Hasta ese bordecito y al bordecito contrario. Una vez hecho eso, pintamos esto de color oscuro. Importante, todos los paneles lisos que vamos a usar van a ser de color oscuro a partir de ahora. Así que ponedlos de color oscuro. Vamos a hacer un tamaño grande, pero no tampoco que sobrepase, ¿vale? Los ponemos verticales y vamos a tapar las paredes derecha e izquierda. Cuando hemos tapado las paredes, vamos a hacer suelos más grandes, ¿vale? Porque si vamos colocando suelos pequeños, nos vamos a volver locos. Así que, suelo más grande, como estáis viendo. Y aquí vamos a poner 3, 2 o incluso un solo panel con un ángulo, ¿vale? Le vais a dar a rotar, le vais a dar al botón, en mi caso R3, para cambiar el tipo de rotación, la rotación vertical. Cambiáis el eje de rotación y vais a ponerlas como en forma de rampa, ¿vale? Esto para solucionaros el problema de que a veces os quedéis pillados. De esta forma vamos a colocar suelos grandes por todos lados, ¿vale? Mismo tamaño grande en todo el suelo, hasta que lleguemos al cuadradito central. El cuadradito central no lo vamos a tapar, vamos a dejar un huequecito rodeando, ¿vale? Básicamente esto es sencillo. Vais a dejar un cuadradito, vais a ir, como estáis viendo, bordeando. Y vais a dejar un borde lo suficientemente pequeño para que no os moleste, ¿vale? ¿Por qué no lo tapamos? Porque si lo tapáis, esta plataforma quedaría un poco por encima del suelo. Ahora la nave quedará un poco feucha por fuera. Podéis poner más paneles de color oscuro importante. Tapar todos estos huecos que se ven desde fuera, muy sencillo. Esto ya lo podéis pasar más adelante. Esto es más opcional si sois muy tiquismiquis. Muy importante, esto es lo más importante, en la parte de abajo de esta pasarela, que no la hemos tapado, vais a poner unos paneles lisos, importante. Vais a poner unos paneles lisos, porque si no, cuando subáis la rampa, os vais a caer si no hay nada aquí, ¿vale? Así que ponéis esto aquí y problema solucionado. Igual que antes, si sois tiquismiquis, vais a ir más o menos ir tapando las cositas, ¿vale? Vais poniendo las plataformas en el suelo más que con esta forma, ¿vale? Con esta forma más o menos, aquí un poco con ángulo. Y luego lo mismo, si sois tiquismiquis, vais tapando todo poco a poco. Tampoco molesta demasiado a la vista como queda, ¿vale? Pero sé que mucha gente le gusta que esto esté bien tapado. No os voy a mostrar cómo se hace, pero sería tal que así más o menos la idea, ¿vale? Como os acabo de enseñar. Por último tapamos ahí y ya está. Ya tenemos la parte molesta. Esta es la parte más molesta, ¿vale? Si hacéis esto, lo demás ya vais a ver es una tontería. Como veis, la forma de taparlo sería esta, ¿vale? Giraríais, buscaríais el ángulo y iríais parcheando todos los huecos con piezas con ángulo, ¿vale? Sería la forma correcta de hacer esto y que quede bien. Repito, no hace falta hacerlo y es una locura. Por último, solo nos quedaría una pared, que es la pared del fondo de la habitación, por tapar, para que no se vean huecos que dan al exterior. Una vez hecho, aquí detrás ya os mostraré cómo vamos a decorar la nave en la parte 2. Cuando la tenga lista, la tendréis en la descripción, importante, pero de momento no la tengo lista. En el momento que esté en la descripción actualizaré el vídeo para que la tengáis. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer aquí? Más paneles lisos y ventanas. Vamos a colocar un panel liso igual que antes, de la misma forma, ni muy grande ni muy pequeño, lo justo para que podáis entrar y no os moleste, pero que no sea muy pequeño. Colocamos uno como punto de referencia. Vamos con las ventanas. Vamos a ir por el suelo mirando
colocación libre de la ventana y mirando este ángulo, ¿vale? Más o menos, siguiendo el ángulo del borde del suelo. Como veis, queda un hueco, esto lo tapamos, pero queda con una línea bastante recta, siguiendo el borde. Seguimos la misma línea, seguimos la orientación de la nave, ¿vale? Es decir, mirando hacia el mismo ángulo, formando ahí una buena línea, y queda exactamente igual. Ahora, si seguimos el suelo, aquí hay otro punto. Vamos a poner esto un poquito más a la derecha de ese punto, ¿vale? Un poquito a la derecha. Este es el puntito, un poquito a la derecha, ahí está. ¿Por qué? Para que los pilares se queden más o menos el uno encima del otro. Lo mismo a este lado, este es el punto, un poquito a la izquierda, y ahí está, más o menos uno dentro del otro. Y con eso hemos acabado las ventanas. Bien, hay una cosa que tengo que explicaros. Para accionar este botón, cuando estéis en el espacio, si queréis caminar por la nave, tenéis que activar esto desde fuera, ¿vale? Como veis, desde aquí, cuando estéis volando la nave, esto estará cerrado. Si queréis abrirlo, tendréis que mirar a la pared. No os preocupéis porque cuando decoremos, lo dejaremos muy visible para que sea fácil guiarse. Dicho esto, vamos con el suelo, que es lo último que nos queda. Vais a poner, más o menos, siguiendo el suelo de la otra habitación, que va a ser así y otro en el lado derecho, ¿vale? Vais a seguir un poco el suelo de la otra habitación. Y lo vamos a extender un cuadradito más hacia la cabina, ¿vale? Es decir, hacia atrás nuestro ahora mismo, ¿vale? Ahí está. Cuando hemos acabado esto, igual que hemos hecho antes, vamos a colocar suelos más grandes para no volvernos locos. Obviamente, no queremos volvernos locos. Así que suelos bastante más grandes. Buscamos ahí el ángulo y lo vamos a poner más o menos así. Mismo tamaño en el lateral. Y vais a tocar todo el suelo que hay. Vais a taparlo del mismo tamaño. Llegado en un punto, vais a notar que como que se levanta la plataforma, ¿vale? Las zonas donde se levante la plataforma, que quede por encima de otras, no coloquéis nada, ¿vale? Como veis, aquí estoy colocando yo este suelo y aquí se levanta, no coloco nada. Las zonas que se levantan, no colocamos suelo. Ahora veréis por qué. Cuando hemos acabado de colocar todo el suelo, menos las zonas que se levantan, lo que vamos a hacer es pillar un cuadradito, cualquiera del suelo, ¿vale? Cualquier cuadradito. Lo vamos a hacer pequeñito y vamos a ir haciendo pruebas hasta que, como veis, el cuadradito, en este caso no se queda bien, tiene que fusionarse con la estructura. Como veis, queda una pequeña línea casi imperceptible. Ahí ha quedado perfecto. Todos los huecos que hay en el suelo lo vais a tapar con esto. Y muy importante, el bordecito de la ventana es lo que os recomiendo hacer primero. Vais a seguir esta orientación. Aquí hay un pequeño cambio entre ventanas. Seguís el mismo ángulo, la misma dirección, la misma línea. Cuando llegáis al final vais a tener que coger un suelo grande y buscar el ángulo, ¿vale? Que quede bien, teniendo en cuenta que el borde es lo que mejor tiene que quedar, ¿vale? Una vez hecho, lo mismo, pilláis el bloque pequeño y tapáis todo. Cuando ya tenéis todo el suelo hecho, realmente habéis hecho ya la parte más molesta de la nave. Lo otro ya sería full decoración, full diversión. Por último, si sois muy tiquismiquis y os molesta, podéis hacer una pequeña rampa ahí atrás, ¿vale? Eso sí, vamos a colocar aquí, como veis, otro panel liso al lado de la cabina, un poquito grande, que tape la parte de arriba. La vais a colocar justo al lado del pilar. Esto nos va a tapar el agujero que hay fuera, en esa esquina, y el bloque de arriba. Esto es importante, ¿vale? Es importante, porque la parte exterior se ve mucho desde aquí dentro. Y aquí arriba también tenemos otro problema. El techo también se ve por aquí. Aquí sí que vamos a poder taparlo, ¿vale? La forma más fácil de tapar este bloquecito que hay en el techo, ¿lo veis esa línea horizontal? Vamos a poner unos cuantos paneles lisos pequeños en el techo, ¿vale? Unos cuantos, más o menos, que no sobresalgan demasiado fuera. Y ya realmente lo tenemos hecho, ¿vale? Realmente podríamos tapar lo otro, no recomiendo intentarlo mucho porque este techo es muy molesto de construcción. No lo vamos a hacer, ¿vale? Este techo no lo vamos a construir porque es muy molesto, no recomiendo intentarlo, si no os vais a volver locos. Lo último que os recomiendo ya, salir de la nave y comprobad que no os habéis dejado ninguna pieza que sobresalga. Y ya realmente hemos acabado con la corbeta.
podéis decorarla como queráis o, como he dicho, en el momento que tenga el vídeo hecho de la segunda parte, lo tendréis tanto en el vídeo como en la descripción. Y ya tendríamos la corbeta hecha. Espero que os haya molado, os haya flipado. A mí me ha encantado, es una de mis favoritas. Espero que os haya gustado, dadle un buen like si es así, suscribiros si queréis ver más y como siempre, Knuckle Knuckle.